de anhidrido ftálico es del orden de menos 6.600, una cosa así. Entonces, para compensar un poco la reacción que produce el CO2, que normalmente también son más exotérmicas esas reacciones, se plantea un delta H de reacción de menos 7.300 BTUs por libra. Es una reacción exotérmica. Las propiedades de la mezcla que se van a plantear, pues se pueden considerar las del aire, ¿no? Pues digo, no creo que haya mucha duda respecto al exceso de aire que tenemos con respecto al reactivo que estamos nosotros tomando como referencia, o sea, el naftaleno. Entonces, las propiedades del aire son adecuadas. El reactor debe diseñarse para alcanzar un 80% de conversión y producir 6.000 libras día de anhidrido ftálico. Esa es la idea. ¿Sí? Es un proceso alemán que ya tiene muchísimos años que se usa, pues, para obtener el anhidrido ftálico. El reactor es del TIC que puede tener, en lugar de tener un solo diámetro de tubo, varios tubos, y en los cuales están rodeados por un agente de intercambio de calor, ¿sí? Entonces no sé si ubican los reactores tipo Calandria, como los evaporadores, ¿no? Que son una infinidad de tubitos que están ahí entre la entrada y la salida de todo el tubote que es propiamente el reactor, y el reactivo, cada tubito tiene empacado catalizador, y a través de ellos pasa ¿cómo se llama? El fluido que va a reaccionar con ese catalizador. El enchaquetamiento de esos multitubos, de ese reactor, garantiza que se tenga una temperatura de pared de 340 grados centígrados, la cual se va a mantener constante, y la temperatura de alimentación al reactor, lo mismo, va a ser de 340 grados centígrados. Entonces, aparte de lo que nos están pidiendo calcular, nos piden hacer curvas de temperatura, conversión contra longitud del reactor para tubos de diferentes diámetros, 1, 2 y 3 pulgadas. Preguntan también qué tan largos pueden ser estos tubos sin exceder los 400 grados centígrados. Termodinámicamente tenemos una restricción en el sistema reaccionante para que podamos sostener esta reacción como principal. La idea es no exceder los 400 grados centígrados, porque una vez que se exceden los 400 grados centígrados, vamos a decir, se activa sensiblemente la oxidación total del CO2. Es por lo cual ponen aquí esa recomendación. El catalizador son pastillas cilíndricas de 0.2 pulgadas por 0.2 pulgadas, con una densidad empacada en cada tubo, independientemente del tamaño del catalizador, de 50 libras por pie cúbico. Y el flux másico a través de cada tubo es de 400 libras por pie cuadrado hora. ¿Sí? Y nos piden que apliquemos el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es establecer las ecuaciones de trabajo con toda la información que nos están dando. Entonces, el esquema del reactor, que estamos describiendo un tubo de ese reactor, sería cualquier diámetro, con esta alimentación, la composición del naftaleno y del aire, que están en la corriente gaseosa que se alimenta el reactor, la temperatura de pared 340, temperatura de entrada 340 y la conversión de 80%. Ese es nuestro marco de referencia para el sistema que vamos a estar analizando. ¿Sí? Como cualquier sistema en el modelo, tenemos que tomar en cuenta los balances de materia y energía y además la expresión correspondiente a la tasa de reacción que nos le están dando como dato, que es la que está aquí arriba.
¿sí? Entonces, el balance de masa es el flujo de naftaleno alimentado al tubo por la conversión, diferencial de conversión, igual a la tasa de reacción de masa de catalizador, o sea, un elemento diferencial en el reactor que integrado, pues tomaría en cuenta toda la longitud del reactor. Y el balance de energía correspondiente al reactor, al balance considerando el modelo unidimensional. Acuérdense que este modelo plantea que tenemos perfiles planos en la dirección radial y la resistencia a la transferencia de calor que está asociada con este término de HW se concentra, vamos a decir, en la pared interna del reactor, ¿sí? Como una especie de cantidad de calor promedio, pues, que se está disipando de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Entonces, HW por TS, temperatura de los alrededores, a T, que es la temperatura ¿cómo se llama? Que va a variar a lo largo del reactor, por un elemento diferencial de área. Ese elemento diferencial de área no es transversal, sino que es la lateral, es la del anillo, digamos, del elemento diferencial. Esto es pi por diámetro por delta z, ¿no? Para manejar este diferencial de área. Igual al calor de reacción por F de X más el flujo molar total por el CP correspondiente por DT. Esas son las ecuaciones con las que vamos a trabajar. Balance de masa, balance de energía y la expresión correspondiente a la R. Entonces, por favor, apunten ahí ustedes sus balances, para que lo tengan ahí referido en el libro. ¿Ok? Bueno. Recordar nada más, si eso lo habíamos comentado la clase pasada, como un anexo un complemento del archivo que les mandé de los balances, que este coeficiente HW se propone este par de correlaciones dependiendo de la geometría de la partícula que vayamos a considerar. En el caso específico que nos ocupa es este. Estos serían las partículas cilíndricas y el diámetro que tenemos aquí es tal cual, el diámetro de la pastilla, que es 0.2 pulgadas, se pasa a pies, el valor correspondiente, y eso sería el diámetro que tendríamos nosotros referido. ¿Está claro? ¿Alguna duda de esto? Nada más le llamo la atención, en el caso de la temperatura alrededores, en este caso específico, pues es la temperatura de pared, que es de 340, la cual se mantiene constante a lo largo del reactor. Entonces, este valor de TS siempre va a ser el mismo. La que va a variar va a ser la temperatura de la mezcla reaccionante que va avanzando a lo largo del reactor. Como es un caso exotérmico, ¿sí? En principio o sea, se espera pues que se genere calor. Por lo tanto, la temperatura tenderá a aumentar. ¿Qué tanto? Pues va a depender de qué tan fuerte sea esta fuerza directora. Entonces, este es el coeficiente, esta es la correlación, apúntanla por favor, pongan las dos, cilíndricas y esféricas, que son muy similares, donde varían son los coeficientes numéricos. Y esto de aquí, pues es una especie como de número de Sherwood para calor. De ahí se despejaría HW, ¿verdad? Para hacer sí, claro, tú calculas tu Reynolds, tu Prandtl,
los haces todo el cálculo y de ahí sacas que HW es igual a la conductividad térmica del material, del gas, del aire, que es una propiedad del aire, entre el diámetro de partícula que les acabo de comentar, sería el diámetro del cilindro, ¿no? Sí. O sea, si ustedes hicieran el cálculo considerando el diámetro equivalente del cilindro a una esfera, entonces tendrían ahí que hacer todo el círculo que hemos estado viendo. 2 veces el área de la tapa inferior, la tapa superior, por más el 2πrl, ¿no? Que es el área del área lateral del cilindro. Y eso es igual al área superficial de una esfera, y de ahí saca el diámetro equivalente. Esa seríamos la otra opción. Que sí da ligeramente, de alguna manera, si hay un cálculo, por la misma aproximación que se hace, un valor diferente entre el calor, el coeficiente de transferencia de calor para partículas o para partículas esféricas o cilíndricas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Entonces aquí lo que voy a hacer es plantear pues lo que tenemos de valores, ¿no? Peso molecular del naftaleno 128, peso molecular del aire 29. Vean ustedes que la suposición de la propiedad del aire no es una suposición rara, digo, aventurada o no sé, que sea muy desafiante, ¿no? O sea, realmente es bastante razonable, dada el super exceso que tenemos de aire, que el peso molecular sea de 29. Luego, la viscosidad del aire a 340 grados centígrados es igual a 0.079 libras por hora pie, pie. Eso se puede investigar en el PERRI. Yo les recomiendo que lo hagan o con un libro que ustedes tengan toda esta información de datos termodinámicos, en la medida en que ustedes se acostumbren a estar consultando los libros donde vienen los datos, es en la medida que se van a estar familiarizando con parte del trabajo que realiza el ingeniero químico. No sean apáticos en eso, ¿no? Ahorita se los acabo de dar, pues, pero porque pienso que a lo mejor no tienen todos el PERRI a la mano, pero pues ya hay hasta versiones pirata del mismo. Pero en un ingeniero químico en términos, vamos a decir, normales, todavía puede ser importante o interesante tener el PERRI como parte de su acervo bibliotecario. Entonces, tenemos 0.79 libras hora pie. La conductividad térmica del material del gas, del aire, es 0.027 BTU hora pie grado Fahrenheit. El CP del aire, que también lo vamos a considerar constante, es 0.252 BTU por libra grado Fahrenheit. Y el Prandtl viene referido en el libro. También hay una tabla, aquí le pongo la 3-254, la sexta edición del PERRI. Ahí van a encontrar que el número de Prandtl del aire es igual a 0.691. Entonces, con esa información que se tiene aquí, lo que sigue es trabajar toda la información que tenemos para ponerla y adecuarla a los balances de materia, energía y la expresión de la tasa de reacción. Ahora, estamos viendo que son 3 tamaños de tubos. Entonces, para cada tamaño de tubo hay que hacer los correspondientes balances. ¿Ok? De entrada, el flux molar total lo definimos como el flux másico. Si ustedes se fijan, nos dan como flux el másico, 400 libras hora pie cuadrado, y eso lo dividimos entre el peso molecular para que nos dé 1375 libra mol hora pie cuadrado.
Y el flujo molar del naftaleno, no se les olvide, jóvenes, en los 12 parciales que han tenido que hacer cálculos de concentraciones de A en una mezcla, se van a la ley general del gas, C igual a la presión entre la RT, y en muchos casos se les olvida multiplicar eso por la fracción molar del componente cuya concentración están calculando. Es bien importante que tengan claro, en este caso volvemos a lo mismo. Este 1375 es el flujo molar total, ¿ok? Y el flujo molar referido al naftaleno, ¿no? Es igual a 0.001 por 13, que es igual a 0.01375. Vean la magnitud del error si no toman en cuenta esa corrección. Este 0.01375 es el que ustedes van a sustituir en su balance de materia. Es esta F que está aquí. Y el flujo total es el que van a sustituir en el balance de energía. Por eso es importante, como metodología de análisis, primero que pongan su esquema, ¿no? Y luego después etiqueten todo lo que sea etiquetable y pongan ahí una especie de resumen de toda la información que tienen ustedes referidas en el texto del problema. Y eso ya les da a ustedes ¿cómo les diré? Un resumen, pues, de toda la información que tienen. Las ecuaciones de balance de masa, energía, y en el caso de la R, les van a indicar qué parámetros son los que ustedes necesitan calcular o obtener de lo que ya les dan como dato para construir sus ecuaciones de trabajo. Esa es la lógica. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente paso es hacer su balance de materia en función del diámetro del tubo. El balance de materia, ¿qué tiene? Tiene un elemento que es F por dx y otro que tenemos ρP por dw. Bueno, vamos a trabajar los dos lados de la ecuación para ver y que va a quedar en función de x y de z. Entonces, ¿qué hacemos? Balance de materia, F de x es 0.01375 libras-mol del naftaleno por hora pie cuadrado por el área transversal el área transversal, porque es el área que ve el flujo, es el área transversal del tubo. No estamos hablando del área lateral, que es la que vamos a ver para el balance de energía. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite pasar el flux a flujo. Por esa razón aparece el área. ¿Ok? Entonces, aquí, aun cuando no esté explícita aquí el que lo multipliquemos por A, debería, estrictamente hablando, sería F por A transversal por DX. ¿Ok? Entonces, 0.0375, pero eso se lo van a decir las unidades con las que están trabajando. Por eso es importante etiquetar todo. Entonces, esto lo multiplican por pi cuarto del diámetro del tubo al cuadrado por dx, que es el parámetro que estamos manejando. Aquí les puse una tabla donde divido 1, 2 y 3 pulgadas por 12, que es la conversión a pies, y esto me da 0.083 pies para el primer diámetro, 0.167 para el segundo y 0.25 para el tercero. Entonces eso me genera 3 valores de este término de f de x. Si se fijan aquí sustituyo el tamaño del tubo y esto me da este valor de 7.4144 por eso es la menos 5 de x, 3.012 por eso es la menos 4 de x y 6.75 por eso es la menos 4 de x. A ver, calcúlenlo por favor para que se entuman de la mano. Profe, dime. ¿Por qué tomo en cuenta esos 3 porque diámetros? Es parte del problema. Ah, te lo pide.
Sí, el problema... Ve el texto del problema y el problema te está diciendo que hagas todos los cálculos para 3 diámetros diferentes de tubo. Por esa razón nada más, si no, pues ya nada más agarra un tamaño. Entonces calculen eso, por favor, para ver si me encuentran errores ahí. Hasta aquí vamos. Yo ya lo calculé, se me dio. ¿Yo? Sí, doctor, SIDA. Bueno. Vamos al otro lado de la expresión que sería RP, la tasa de reacción, DW, que es esto que está aquí. ¿Sí? Bueno, es la densidad empacada, porque estamos aquí, noten que estamos aquí hablando del empaque del catalizador en el tubo. No estamos hablando de una pastilla como estuvimos viendo en la segunda parte del problema, del examen, digo, del curso. Entonces es RP por ρB. Entonces eso ya, si lo vemos como la multiplicación de RP por ρB, estaría pasando la masa de la tasa de reacción, las moles de naftaleno por masa tiempo, lo estoy pasando a moles de naftaleno por volumen que ocupa el empaque por tiempo. Y eso lo multiplicamos por el área correspondiente y dz, o sea, el volumen correspondiente. Y eso me va a quedar moles por unidad de tiempo, que es lo que tengo yo aquí, por esa razón del área, pues. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la RP la multiplicamos por 50, que es la densidad empacada del empaque, independientemente del tamaño de la pastilla. Pi cuartos, ahora sí, 0.083, 0.167 y 0.25, que es el equivalente de cada uno de los diámetros por dz. Y eso me da 0.2705 RPDZ, 1.095 RPDZ y 2.454 RPDZ. ¿Sí? Esas dos expresiones, estas tres que están aquí, las igualo con estas tres que están aquí arriba y de ahí despejo de Z, que es lo que tengo aquí en el siguiente apartado, digamos. dz entonces me queda igual a 2.75 por eso es la menos 4 dx entre la RP, dz 2.75 por eso es la menos 4 dx en RP y dz igual a 2.75. Es obvio que si en ambos lados estoy multiplicando por la misma área, ahí se compensa uno con el otro. Pude inclusive haberlo dejado sin hacer el cálculo y por eso es que nos está dando el 2.75 por eso a la menos 4. ¿De acuerdo? Que es en todo se repite por dx en RP. Prácticamente es el mismo balance para todo. Pero ahí lo dejamos para nada más recordar que estamos hablando de diferentes tubos. Ahora lo que hay que hacer es trabajar el balance de energía. A ver, terminen, hagan esto, por favor.
¿Quedó? Sí, doctor. Sí, doctor, sí da. Bueno. Bueno, entonces ya tenemos el balance de energía adecuado, acoplado con los datos que nos proporciona el problema. Ahora lo que sigue es el balance de energía. Perdón, el balance de masa. Etiquetamos, es la misma, pues insisto, pero vaya, uno sabe y sé. Balance de energía. Hacemos el mismo procedimiento de cálculo, que es agarrar las partes diferentes del balance. Entonces, primero nos lanzamos a calcular esto, después esto, o primero esto, etc. Ahorita vamos a ver. Pero los tres elementos que conforman el balance de energía los vamos a calcular en la siguiente etapa. Entonces aquí, balance de energía. Bueno, como sabemos que nos va a pedir el HW, entonces, a ver, hagan el cálculo y me dicen cuánto es HW. A ver. Saquen la calculadora, jóvenes. Profe,
Hey, El Reynolds lo tenemos que sacar nosotros, ¿verdad? ¿qué? El Reynolds lo tenemos que sacar nosotros con dpg sobre la viscosidad. Exactamente. Haz tu análisis. Acuérdate que el Reynolds es un número dimensional. Ok. Tienes diámetro de partícula, tienes el flujo, el flux, y tienes, ahí no es flujo, es flux, ¿eh? Sí, sí. Ojo. Es lo que quiero que vea, para que arrastren el lápiz. Ponle las unidades acá y vas a ver si te Pero la sobran viscosidad unidades o no no. Pero la viscosidad es un dato que les di. ¿Ah, sí? Ahorita te lo ¿Ah, digo. el de 29.1? No, es el de 0.079, ¿no, doctor? 0.079 libras hora pie. Ah, bueno. Gracias. Apunten los datos que están aquí arriba, por favor. Sí lo para que apunté, lo tengan. No los van a buscar, no le entendía muy bien. o los calculan. Acuérdense que la densidad se calcula. Ok. Nos tiene que dar el valor numérico y las unidades. Doctor, es el flux molar del naftaleno, ¿verdad? El que vamos a ocupar para el Reynolds, ¿va? Nel.